Primera de Samuel, capítulo 1. Tiene una historia muy conocida por todos nosotros. Primera de Samuel, capítulo 1, dice así, hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Muy linda la historia de Ana, ¿verdad? Antiguamente un hombre podía tener más de dos esposas. Y Penina significa diamante o piedra preciosa, coral. La piedra preciosa es preciosa mientras no toque el vidrio, porque la araña. Hay gente que es tan dura, que cuando tocan a alguien, los arañan. Son personas peninas. Son tan duras que cuando se tiene un encuentro con ellas, arañan el alma, los sentimientos. Y qué pesadilla es vivir con un diamante en casa, porque hay una diferencia entre un diamante y un brillante. El diamante es la piedra como en bruto, mientras que cuando se afila y se pule, pues queda convertida en un brillante. Todos los cristianos, todos nosotros somos diamantes, ¿verdad? Pero no todos somos brillantes. Hay una diferencia entre ser diamante y brillante, y para hacerlo hay que permitir que el Espíritu Santo toque nuestro corazón de tal manera que seamos pulidos, que seamos transformados como Él. Pedirle a Él que nos quite esas aristas que hacen que arañemos a las demás personas, con esas expresiones como: no, yo soy así y a mí nadie me cambia. Yo soy así, si usted me quiere, me tiene que aceptar como yo soy. Porque como vivimos en una sociedad tan ególatra, entonces ahora todo gira a nuestro alrededor. Porque somos importantes, porque somos únicos, porque somos originales. Tanta basura que nos vende el mundo para hacernos creer que somos tan importantes, cuando al final del día la importancia verdadera
nos la da el Señor en nosotros. No es cierto que somos así y nada nos cambia. Hay alguien que nos puede cambiar. Nuestro modelo es Jesucristo. Ana significa Dios da continuamente gracia. Y de ahí precisamente viene el nombre de Joanán o Joana. Dios da continuamente gracia, es decir, Dios constantemente me ayuda. Penina tenía hijos, pero Ana no. Y en el versículo 3 de este capítulo cuenta la palabra que todos los judíos subían a lo menos 3 veces al año a adorar al Señor en Jerusalén. Qué lindo que nosotros podemos subir a la presencia del Señor todos los días, ¿verdad? No necesitamos un día especial. Ellos lo hacían así. Porque cuando Jesús habla de oración, no habla del templo, sino de intimidad. Habla de relación, no de un lugar, sino de un estado. Podemos convertir un auto en un templo, ¿verdad? Podemos convertir la sala de nuestra casa en el trono de Dios. Y si el diablo está cerca, más cerca está con nosotros la presencia del Señor. El Señor está con nosotros todos los días. Es presente en cada momento de nuestra vida. Está tan cerca de nosotros que Zacarías 2:5 dice: yo seré para ella muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Está tan cerca de nosotros que en el versículo 8 del mismo capítulo dice: el que os toca, toca a la niña de su ojo. El versículo 5 de ahí de Samuel cuenta que Ana le daba algo muy especial. A Ana le daba algo muy especial el Señor. Porque ¿saben algo? El Señor tiene una afinidad muy particular para los débiles. Tiene una afinidad muy especial para los necesitados. Es un misterio, pero el sufrimiento, la aflicción, las necesidades, la soledad, la enfermedad, la tragedia, la soledad, por alguna cosa misteriosa nos une a Dios de una manera muy, muy particular y nos da una gracia también muy particular. La Biblia no dice que Penina oraba, sino que Ana oraba. Penina era la afortunada porque tenía hijos, pero Ana era la que oraba. Hay gente que no reconoce lo pobre que es y cree que porque tiene hijos, trabajo, salud, economía, no tiene necesidad de orar tanto. Tiene un corazón como pesado, que está tan enfocado en lo que tiene, que sabe que tiene que dar gracias, pero es como algo más bien religioso, más que algo espiritual, profundo, cercano. Por alguna razón dirá el libro de Mateo que son bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad, que tal vez no tenemos hijos o casa, o la economía que tal vez no funciona, créame, Dios tiene algo mejor preparado para mí y para usted. Porque al final del día, todo eso es añadidura. Hay algo mejor que todo lo que tenemos. A Penina Dios le había dado hijos, pero a Ana Dios le había dado relación. A Penina Dios la había bendecido con la maternidad, pero a Ana la había bendecido con intimidad con Dios. Y al final del día, eso era mejor. Hay enfermedades que uno soporta y termina haciéndose inmune a ellas. Y la gente que tiene problemas con la salud sabe de lo que hablo, porque es difícil. Por lo menos yo tengo un problema con el sistema inmune y todo el tiempo tengo una enfermedad nueva, porque todo el tiempo el sistema inmune está atacándome órganos. Entonces salgo de una y luego me meto en otra. Entonces ahorita estoy peleando con el lupus. Y a veces tengo días muy buenos y días muy malos, como que no tengo ánimo, energía, y hay que estar pendiente de los medicamentos. Y son enfermedades que a veces no nos mantienen en el hospital, pero nos mantienen como en una batalla continua. Y a veces pueden ser enfermedades o momentos difíciles o momentos emocionales difíciles. Y nos preguntamos por qué nos suceden, pero a lo largo del tiempo entendemos muchas cosas entre Dios y nosotros, que tal vez no nos ha dado otras cosas que podríamos esperar o querer, pero descubrimos que la que tenemos, que parece muy pequeña, es la mejor, la más grande y la que más nutre nuestra vida en esta tierra. Y eso se llama relación profunda con Dios. ¿Por qué pasamos por esa depresión o por esa pérdida o por esa enfermedad? Para que nuestra alma se haga inmune. Para que cuando venga una persona en la misma situación, nosotros podamos pasar de nuestra experiencia un aliento de vida y decirle: yo estuve allí, yo conozco eso. Jesús vino a esta tierra a hacerse, se hizo hombre por nosotros, no solamente para morir por nosotros, lo cual es la historia más hermosa de amor, al morir en la cruz del Calvario por nosotros, pero también hizo una conexión con nosotros para que cuando estuviéramos tristes, solos, apartados o nos sintiéramos segregados o enfermos, pudiéramos ir a Él en oración y Él pudiera decirnos: tranquilo, yo pasé también por lo mismo cuando estuve allá. Si hablamos de enfermedad, dolor, soledad, tristeza, desamparo, pobreza, encontramos a Jesús. No hay nadie que empatice más con nosotros que Jesús. Cuando pasamos por muchas circunstancias difíciles, desarrollamos un sistema inmune alto y empezamos a descubrir que todo lo que hemos vivido ha tenido un propósito y que cuando lo ponemos en la mano de Dios se multiplica de una manera impresionante.
El Señor le va a acercar personas a su vida con los mismos problemas que usted tiene. Hay muchas personas con la misma necesidad que usted tiene, con las mismas pérdidas que usted ha tenido. No se sienta avergonzado porque usted tiene un problema hoy que se supone que no le debería pasar porque es cristiano o porque es consagrado o porque ama a Dios. ¿Qué importa? Si eso que yo vivo ha de salvar a alguien, bendito sea. Si eso que yo estoy viviendo ha de animar a alguien a continuar a pesar de lo que está viviendo, bendito sea. A veces hemos pasado por guerras terribles. Casi que podríamos decir que hemos pasado por un infierno. Y hemos sido vencedores. Y hemos podido decir, como dice el Salmo 18:29, con mi Dios asaltaré muros. Con mi Dios. Cuando la pasamos mal, sin duda es porque Dios nos está preparando. Dios no te está tal vez usando ahora, porque te está preparando. Tal vez pensábamos que Dios nos tenía que usar de una u otra manera, ¿verdad? El predicador cree que Dios lo usa predicando. El que canta cree que Dios lo usa cantando. El que evangeliza cree que Dios lo usa evangelizando. Pero a veces al predicador le pasan cosas terribles en las que Dios realmente lo usa y no son predicando, ¿verdad? Y al que canta, creía que ese era su servicio, pero luego Dios lo pone en otra posición en la que no está sirviendo cantando, pero está siendo usado de mejor manera que haciendo el oficio que normalmente hace para Dios. Pensabas que Dios te estaba usando, pero no. Dios te estaba preparando. Estás en proceso. El Señor tiene victorias preparadas para tu vida. Hay personas que van a ser alcanzadas con tu testimonio, con tus palabras, y vas a proclamar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque has soportado el reino de las tinieblas y has tenido la fortaleza de avanzar. Y el reino de Dios se ha acercado a través de ti a los otros. Por eso no somos Penina. Vamos a dejarla que ella salte de alegría con sus niños en casa y se ría de nosotros. Hemos tenido un rival. ¿Y sabes cuál es el problema del rival o del enemigo, del que nos envidia? Que tiene lo que tú no tienes. Pero el rival nunca tendrá lo que tú vas a recibir. El rival se mofa de nosotros porque tiene cosas que tal vez nosotros no tenemos ahora. Y parece que eso que nos hace falta nos pone en debilidad contra nuestro rival. Y nos hace sentir pequeños. Pero ese rival nunca tendrá lo que Dios me va a dar a mí. Ahora tiene lo que yo no tengo, pero vendrá tiempo en que yo tendré lo que Él nunca tendrá.
Hay situaciones así en la vida, hay personas así en la vida. Pero vamos a dejar que Penina se ría. Que ella disfrute de lo que tiene. Pero mientras nosotros estamos enfocados en la intimidad de Dios, enfocados en ver quién es Dios, vamos a poderle decir: Penina, ten cuidado, porque no fue el pecado el que cerró mi vientre, sino Dios. Hay puertas en nosotros que no cierra el pecado. No es porque estemos en pecado. Cuando a veces nos va mal, nos escudriñamos, ¿verdad? Pero ¿en qué he fallado? ¿Por qué no lo hice bien? Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Pero hay puertas que se cierran no porque estemos en pecado, sino simplemente porque las cierra Dios. El vientre de Ana estaba cerrado, pero no porque ella estuviera haciendo mal. Penina se mofaba de Ana, se burlaba de Ana, humillaba a Ana porque era estéril. Pero lo que Penina no sabía era que no era su pecado el que había cerrado ese vientre, sino que Dios lo había cerrado porque algo estaba planeando hacer con la vida de Ana. Penina está ciega de la bondad de Dios. Penina cree que estamos maldecidos por Dios. A Penina Dios le había hecho bien, pero era tan malagradecida. No sabía ni dar gracias. Se disfrutaba de la vida mientras Ana en silencio oraba y daba gracias. Aunque Penina no oraba, había otra mujer que derramaba lágrimas de dolor. Es una mujer que sale de ahí, de ese rincón que nosotros tenemos con Dios. Cuando entramos como humillados y desvalidos. Pero lo que Penina no sabía era que mientras ella disfrutaba su abundancia, empoderando de la gloria de Dios, del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, y estaba peleando su batalla no en el público, donde la gente podía tal vez reconocerle su bondad o su piedad, sino que estaba allí escondida en la intimidad con Dios. Nosotros nos hacemos muchas preguntas como las que se hizo el salmista allá en el capítulo 73 de los Salmos. ¿Por qué a los malos les va bien y a los buenos les va mal? ¿Por qué a veces los malos disfrutan lo que nosotros no podemos? Pero de esta historia apenas vamos por el versículo 6, pero el capítulo sigue. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concebido tener hijos. Hasta ese verso, Satanás se podía mofar y señalar y culpar a Ana por no tener hijos. Hasta ese verso, Satanás se puede burlar, mofar y señalarnos a nosotros. Pero ahí no termina el capítulo. Siguen otros versículos. Y luego viene la gloria de Dios, porque nuestro Padre Celestial es bueno y su misericordia es para siempre. La Biblia no dice, curiosamente, que Ana fue rival de Penina, lo cual era lo normal, porque era Ana la que no tenía nada. Era Ana la que estaba sufriendo afrenta. Pero la palabra del Señor no dice que Ana era rival de Penina,
sino que Penina era rival de Ana. Hay gente con la que queremos paz, pero ellos no la quieren con nosotros. Como dice el apóstol Pablo a los romanos, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos. Si depende de ti, intenta hacer bien. Aunque los otros no quieran, tú hazlo, porque lo harás para Dios y por Dios. Y deja que Dios pelee tu batalla. Ni Ana, ni Penina, ni su esposo saben esto. Aunque el diablo nos ataca y nos ronda, Él no es quien nos ha permitido llegar a esa condición, es Dios. Y cuando Dios me permite ir por el valle de sombra, aún allá su presencia irá conmigo y yo tendré descanso. Así que nosotros podemos orar con fe y decirle a nuestro enemigo: no te confundas, porque no es maldición, no es que Dios me haya abandonado, no es que Dios haya terminado de hacer su obra conmigo, no es que Dios no esté viendo a mi hijo o a mi esposo o a mi enfermedad o a mi circunstancia. No, Señor, Dios ha permitido esto, pero Dios también me sacará por aquí con victoria y yo cantaré de la bondad de Dios, porque el Señor siempre anda conmigo. Es su promesa, es su palabra y Él es fiel a lo que promete. Dejemos que Satanás nos ronde con aflicción, con enfermedad, con lo que quiera Él hacerlo. Al final del día, Él no podrá quitar la compañía de Dios con nosotros. Él no podrá cerrar los caminos que Dios abre. Él no podrá abrir la cárcel en la que Él nos ha querido meter. Él tiene que sujetarse al poder de Dios. Dios no me ha abandonado. Dios me está preparando, porque algo tiene que hacer conmigo a través de lo que yo estoy viviendo. Y hay una diferencia entre ser usado y ser preparado. Y la mayor parte del tiempo nosotros estamos siendo preparados para salir a hacer algo. Y luego parece como que otra vez nos escondemos, que el Señor nos prepara y luego nos lanza a hacer algo. Y después vuelve y nos toma y nos esconde y nos prepara. ¿Cuánto tiempo va a pasar eso? Por siempre. El versículo 7 dice, íbamos en el 6, y el 7 dice: y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Cuánto tiempo hemos pasado por ese dolor o esa pregunta o esa circunstancia? ¿Cuánto eso nos ha irritado? Penina ni siquiera tenía la decencia de hacerlo fuera de la casa del Señor, sino que ahí mismo en la casa del Señor la irritaba y la humillaba y la hacía sentir mal. Ni siquiera en el templo, que era el refugio que ella tenía, Ana podía estar en paz. La humillaba en la casa, la humillaba en la calle y la humillaba en el templo.
Qué perversa que era Penina, qué perversa que es a veces la situación, qué perversas que son a veces las personas, como algunos nos señalan cuando algo nos va mal, como algunos nos comparan cuando algo no funciona, como somos motivo de conversación cuando algo no nos sale como debería salirnos porque somos esto o aquello, o hemos alcanzado o hacemos esto para Dios o somos cualquier cosa. Siempre nos falta el que está ahí rascando, como esa piedra bruta, rascando en lo bueno, viendo a ver qué defecto nos encuentra, qué cosa hay en la que Dios no está obrando y se mofa de nosotros. Y a veces ni siquiera es solamente afuera, sino los mismos de adentro, los que nos rasgan con sus palabras, con sus comentarios, con sus actitudes. Así le pasaba a Ana. Ana iba a la casa de Dios, que era su refugio, pero ¿qué va? No había, ni siquiera en la casa de Dios, había paz. Qué maldad tienen algunos. Cuánta cizaña a veces nos rodea. Ana lloraba y no comía. Y el versículo 8 dice: y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10,000 hijos? Ahora venía el esposo, y pobre esposo, suena un poco insensible lo que Elcana le dice a Ana. Le pregunta por qué llora. Era obvio por qué lloraba Ana. Elcana no comprendía la situación de Ana, la situación de su esposa. Todos los años Penina se metía con ella y ahora él llega y le pregunta: ¿por qué llora? ¿Por qué te afliges? ¿Acaso no era obvia la razón? Y enseguida le pregunta que si él no es mejor que 10 hijos. ¿Qué pregunta tan necia? Hay cosas en el corazón que simplemente no se pueden sustituir. Ni 10 autos, ni 10 casas, ni propiedades en el extranjero. Hay cosas en la vida que nada las puede sustituir o mejorar. Es hasta que conseguimos eso que queremos, ¿verdad?, que sentimos alivio. Si tienes un deseo y no se cumple, estarás entristecido. Y hay ciertos obstáculos por los cuales las cosas no vienen como deseamos. Tal vez porque tenemos fe, pero no tenemos la sabiduría suficiente. Tal vez porque tenemos fe, pero no tenemos la madurez suficiente. Tal vez tenemos fe, pero no tenemos la paciencia suficiente. Todo tiene su tiempo. Siempre que Dios hace algo, empieza por algo pequeño. Siempre Dios empieza de lo pequeño a lo grande. A veces también hay otros obstáculos. A veces no son solamente demonios o potestades para que las cosas no se cumplan. Dios, como hemos oído tantas ocasiones, nos contesta de 3 formas, ¿verdad? Cuando oramos. Nos dice sí, nos dice no, o nos dice espera. Y este último es un silencio muy difícil. Pero ¿saben algo, hermanos y amigos? El silencio de Dios es el sello de Dios. Créalo. Créalo. Versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová.
Dice que estaba en el templo, pero en Silo no había templo. Ni siquiera Jerusalén existía en ese entonces. Estaba el tabernáculo y el arca, pero la presencia de esos dos elementos convertía el lugar en templo de Dios. Gracias a Dios. Nuestro pacto con Dios convierte cualquier lugar en templo de Dios. Dice que ella oró con amargura de alma y lloró abundantemente, así como nosotros también lloramos a veces con amargura de alma y ni siquiera tenemos palabras para orar, porque es tanto el dolor, la angustia, no sabemos ni qué decir, pero al final del día creemos que Dios entiende lo que nosotros queremos decir en el llanto. ¿Le ha pasado? ¿Verdad que sí? A mí me ha pasado. Y entre cosas curiosas, han hecho un test tomando lágrimas de gente que llora por dolor, porque hay diferentes tipos de lágrimas. Hay lágrimas de alegría, hay lágrimas porque tenemos un problema ocular y hay lágrimas de dolor. Y lo curioso de ese estudio es que las analizaron y la conformación química de ellas es diferente a las lágrimas que se derraman por otra circunstancia. Había como cierto vinagre, como ciertos aminoácidos en ellas. Tomaron diferentes tipos de ocasiones de lágrimas y no les dijeron a los expertos de qué eran. Solo lágrimas. Y acertaron en un 100%. Cuando uno llora por un dolor, transportan el líquido de las lágrimas, lo que hay en el corazón. Todo lo que dejes en el corazón te amarga. Pero si lo botas cuando lloras ante Dios, te sana. Tráele tu amargura al Señor, que Él sabe lo que puede hacer con ella. No importa cuántas veces la hayas traído, solo tráela. Tráela. Dios sabe qué hacer con tus lágrimas de amargura. Dios ha sabido qué hacer con las mías. El versículo 10 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hay cosas que frenan las oraciones: el pecado, el rencor, el no perdonar, la amargura, y eso se convierte en dureza de corazón. Y Dios no nos deja pasar ni una sola cosa. Si usted se siente atorado en su crecimiento espiritual, el Señor lo ama tanto que hasta que usted no pase con 100 esa prueba o esa parte de su crecimiento, usted no será promovido a otro nivel. Porque Dios no hace lo que en los Estados Unidos hace ya muchos años salió una ley cuando estaba el presidente Bush, que era No Child Left Behind, como no dejamos niños atrás. Era una ley del sistema escolar que lo que pretendía era que aunque el niño estuviera atrasado, se le iba a ayudar para promoverlo al próximo año. Y fue una ley muy discutida porque muchos niños pasaron a otros grados sin estar lo suficientemente preparados, y eso fue provocando problemas de atraso y tener que dividir por grupos cuando el niño va atrasado o muy adelantado. Si nosotros no estamos en el punto que necesitamos para avanzar, téngalo por seguro,
ahí estaremos hasta que no tomemos en serio lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si usted quiere ser usado por Dios, tírese por donde el Señor lo asoma y se dará cuenta de las cosas grandes que hay al otro lado sin tener temor, porque el que teme al sufrimiento o al fracaso, entonces no está poniendo sus manos o su vida en las manos del Señor, porque entiende que Dios por alguna manera se está equivocando. Pero si usted ve ese gigante enorme que está al frente suyo y usted se lanza en el nombre de Jesús, aunque no tenga las herramientas, aunque no sepa cómo hacerlo, pero usted entiende que Dios lo está empujando, créame que adelante suyo estará el que lo defiende y hará que usted crezca espiritualmente. Hay que cuidar el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si hay un buen árbol con buen fruto, es porque tiene buen corazón. Ella tenía amargura de alma. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días de su vida, no pasará navaja sobre su cabeza. Muchos personajes del Antiguo Testamento hicieron votos. Jacob hizo votos: si tú me guardares. Él hizo voto ante el Señor. Los nazareos hacían voto ante el Señor con su cabello. Uno hace votos cuando está desesperado. Es como querer hacer un trato entre Dios y nosotros. Estoy desesperado, Señor, no puedo más. Si tú haces esto, entonces yo haré tal cosa. Era todo el tiempo el plan de Dios darle un hijo a Ana, ¿verdad? Claro que sí. Siempre fue el plan de Dios darle el hijo a Ana. Siempre estuvo en los planes de Dios hacer la madre. Pero no se lo dio hasta que ella no estuvo preparada para tenerlo. Porque lo que ella iba a tener no era un hijo cualquiera, no era un hijo natural cualquiera. Ella iba a tener algo grande. Y cuando Dios nos quiere dar algo grande, nos hace esperar. Qué difícil, pero a veces nos pone a esperar. Créalo en el nombre de Jesús. Mire, yo sé lo que le estoy diciendo. En el nombre de Jesús, créalo en esta mañana. ¿Qué cosas puede retener Dios en nuestra vida? Porque muchas veces lo que Dios nos da, luego nos lo pide, ¿verdad? Qué difícil es eso a veces. A Abraham le dio un hijo, pero luego se lo iba a quitar. A veces Dios nos da cosas y como que en el camino nos las quita y uno queda en el aire porque uno no entiende por qué se las quitó. Lo sanó, pero luego volvió y se enfermó. Le dio un hijo, pero luego se murió cuando no se esperaba. Le dio esa posesión, pero luego en algo extraño la perdió. Y a veces Dios lo hace para hacer como con Abraham, para saber qué reacción tomamos frente a lo que Él nos da y qué determinación tenemos en decirle: sí, Señor, al final del día tú me lo diste, es tuyo. No puedo hacer nada.
Ana le dice: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedico. Mientras ella oraba largamente, hay oraciones que hay que hacer con más vehemencia. Mi hermano, nos hemos apartado tanto de la oración y de la palabra. Qué desgracia tan grande, tan grande, tan grande, tan grande. Si supieras qué desgracia tan grande es estarte alimentando solo de lo que recibes aquí una vez por semana. Es tan bueno, es tan nutrido que deberías cada día repasarlo, orar, meditar, asolarte con Dios, digerirlo poco a poco, esa palabra tan tremenda que el Señor nos da, porque a veces Él nos habla y nos habla y nos habla y la palabra pasa y pasa y pasa, y es con el tiempo que decimos: ay, si yo hubiera digerido mejor esa palabra, hubiera entendido más cosas. Dios no tiene por qué cumplir una oración que hagamos una vez. Si algo te importa, vas a orar muchas veces y vas a estar dispuesto a hacer lo que sea por eso que oras, y con la fe y la determinación que sea, porque estás dispuesto a recibir lo que Dios quiere darte o lo que no quiere darte, porque te tendrá algo mejor, porque Dios nunca nos quita algo si en vez de eso no nos da algo que nos haga mejores, o que nos haga crecer más, o que nos haga mejores seres humanos o mejores vasijas. Ningún dolor que pasamos en la vida es vano, porque detrás de eso siempre habrá algo bueno. Siempre, 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 siempre. Métase eso en la mente. Ninguna aflicción presente será comparada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya, aleluya. Elí la estaba observando. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Hay gente que está detrás de la cortina observando a los vecinos. Hay gente que está detrás de nosotros observando qué hacemos, porque sabe lo que nos pasa. Y están como a la expectativa. ¿Cuándo va a caer? Elí la observaba de lejos. Ay, lo mal que estaba Elí. Permitió a sus hijos actuar tan mal, que ciego estaba Elí. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Todo lo interpretaba mal Elí. Él no podía ver lo bueno porque como le abrió la puerta a lo malo, ¿cómo podía ver? Un poco de levadura siempre leuda toda la masa. ¿Por qué la tuvo por ebria? Porque estaba acostumbrado a ver a sus hijos borrachos que le pasaban por delante. Estaba tan acostumbrado a ellos que interpretaba a todo el mundo como sus dos hijos. Nosotros somos así. Nosotros interpretamos el dolor y la tragedia de otros siempre desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra propia experiencia. Todos los demás siempre son reflejo nuestro. Normalmente el que juzga a los demás está mal. Es él quien está mal. Como el paciente que fue al médico y le dice: si toco aquí me duele, si toco aquí me duele, si toco aquí me duele. Le dice: ¿qué es lo que tengo, doctor?
Y el doctor le dice, tienes un dedo partido. Ana estaba atribulada de espíritu. Miren, hay tantos libros que nos enseñan a orar. Y yo confieso que me leí muchos en mi búsqueda particular sobre la oración. Pero un día mientras oraba, yo sentí que perdía mi tiempo leyendo tanto sobre la oración, porque yo tenía que encontrar mi propio viaje en la oración. Y lo encontré. Y lo empecé por dolor. Por dolor, por soledad, por desarraigo, por desamparo, por pérdida. Si no la hubiera tenido, no me hubiera metido en ese viaje. Bendito el dolor. La situación de Ana la motivó a orar, porque la desesperación lleva a la oración. No hay mejor motivación para orar que la aflicción. Y hay un secreto. Siempre que Dios quiere profundizar en tu vida, te deja entrar en una situación desesperada para enseñarte que la fe con la que entraste a esa situación no será la misma que aquella con la que vas a salir después. No sabes el poder que hay en ti mismo a través de Dios hasta que no peleas con la circunstancia. Así que ya en el versículo 17, Él le dice a ella, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Le dijo una frase religiosa como cuando nos dicen, tranquilo hermano, yo voy a orar por usted, el Señor le va a responder, le va a ayudar. ¿Verdad? Que así a veces nos dicen. O nuestros familiares cuando ven que ya no podemos más con lo que estamos viviendo, oh tranquilo que el Señor te va a ayudar. Claro, ellos lo hacen para ayudarnos. Pero hay algo curioso y es que en el versículo 18 dice la escritura que Ana ya no estuvo más triste. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. Y por primera vez comió y no estuvo más triste. ¿Sabes por qué no estuvo más triste? Porque derramó su alma completa, no delante de la circunstancia, ni delante de Penina, ni delante del Cana, sino delante de Dios. La situación no cambió, pero a Ana sí la cambió. Porque Dios permite en nuestra vida circunstancias no para cambiarlas a ellas, sino para cambiarnos a nosotros. Y cuando no entendemos ese mensaje de Dios, peleamos con las circunstancias, peleamos en la oración, le pedimos a Dios, le reclamamos a Dios, ¿por qué no la hace? ¿Por qué no la cumple? ¿Por qué si aparentemente es su voluntad? Es obvio que tú quisieras que esto pasara, ¿por qué no lo haces? Pero ignoramos que Dios algo va a hacer con ella, pero me quiere cambiar primero a mí. A mí, a mí. Yo necesito ser transformado por Dios. No cayó ningún bebé del cielo, pero Ana se fue en paz. Lo importante es que cambies tú, porque si cambias tú, la situación cambia. Tus ojos cambian, tu perspectiva de Dios cambia, tu servicio a Dios cambia, tu situación en el hogar cambia, las personas a tu alrededor cambian. Cuando cambio yo, inevitablemente todo cambia a mi alrededor.
Así que no salgas de la oración hasta que no salgas en paz. Eso puede tomar semanas, meses, años, no importa. Que tome el tiempo que sea, pero yo voy a asegurarme que mi oración me dé a mí paz, porque de lo contrario no funciona. La oración no es solamente un lecho de dolor para hablar sobre mí mismo, sino un lugar para reconocer que Dios es soberano y lo que Él quiera me dará y yo estaré feliz, y lo que no quiera no lo hará y estaré contento. He aprendido a vivir cualquiera que sea mi circunstancia, en abundancia, en pobreza, en escasez, en alegría, en aflicción. Ese Filipenses 4:13 de todo lo puedo en Cristo que me fortalece se ha vuelto una frase muy popular, como diciendo: no te preocupes, Dios, tú estás empoderado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la gente no lee lo que hay antes. You're right. El apóstol Pablo dijo: miren, yo he pasado de todo. Me ha pasado de todo. He tenido tristeza, he tenido aflicción, lo he perdido todo. He tenido momentos en que he pensado que me voy a morir. He comido mucho y no he comido nada. He tenido donde dormir y no he tenido lugar a donde ir. Pero yo descubrí que a pesar de eso, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Hermano, decir eso a boca llena es porque has pasado de todo. De todo has pasado en la vida. Y has logrado llegar donde Dios quiere. Aleluya. No dejes de orar hasta que no tengas paz. Porque sin importar por dónde pases, el Señor puede darte paz. Sí, Señor, yo he tenido paz. No hay razón porque usted no la pueda sentir. Ana tuvo un hijo y lo cuidó. Tus mejores oraciones son cuando te das cuenta que no tienes fuerza. Esas son las mejores. Cuando no tienes nada que hacer, ni a dónde ir. Y ay, Dios mío, que eso duele. ¿O no? Y cuando tú has sido fiel a Dios, ay, caramba, que eso duele, ¿o no? Mucho duele. Mucho, porque lo ves injusto, porque sabes que Satanás se está aprovechando, porque parece que no hay alguien que te defienda. Pero tú no te preocupes, que tú vas a ser usado, pero primero tendrás que ser preparado. Esa esterilidad de Ana no era solo de su vientre. Había una nación estéril, había una nación apartada de la verdad, había una nación que había perdido el rumbo, había una nación que se había vuelto religiosa, había una nación perdida. Y Ana estaba allí sola con su vientre vacío diciendo: ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo? Pero ella le hizo una promesa a Dios y le dijo: mira, si tú me das un bebé, yo te lo voy a dar. Ay, Dios mío, Ana tampoco sabía lo que había orado, pero Dios la escuchó.
Porque saben algo, la esterilidad de Ana era el reflejo de la esterilidad de Israel. Estaban estériles, no tenían sacerdote, no tenían guía, no tenían a dónde ir, no había a dónde escapar de una situación tan terrible como la de Israel. Y esa esterilidad de Ana le estaba diciendo: ay, Ana, parece que estabas orando solo por tu vientre, pero ay, Ana, lo que no sabes es que estabas orando por la esterilidad de una nación que estaba perdida, que no tenía quien la guiara. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Señor, Señor, gracias. Gracias por esos dolores. Gracias por esas cosas por las que oramos. No solamente oras por eso, hay algo atrás, hay propósito detrás de tu aflicción. Hay propósito detrás de tu tragedia. Hay propósito detrás de lo que has perdido. Oh, no era solo un hijo, no era solo un hijo, era la esperanza para Israel, era la esperanza para el pueblo. Ay, mi Dios te está haciendo esperar, pero ya vas a ver lo que tú vas a encontrar, ya vas a ver lo que Dios te va a dar. Oh, ya vas a ver que detrás de tus lágrimas había algo más grande, más sublime y glorioso, como lo que le pasó a esta mujer. Pónganse de pie en esta mañana. Oh, Señor, derrama tu gloria, Señor. Trae sanidad, trae consuelo, trae fortaleza, trae alegría, trae gozo al corazón afligido. Oh, Señor, hay algo tuyo, Señor, para nosotros. Detrás de esta aflicción hay algo tuyo, Señor, en nuestra vida. Oh, mi Dios, mi Dios, mi Dios, haz tu obra, Señor. Oh, si usted esta mañana está orando por algo, véngase aquí a este lugar y dígale: Señor, yo voy a estar dispuesto a esperar, yo voy a estar dispuesto a tener fe, yo voy a estar dispuesto a no quitarme de la oración, yo voy a permanecer en la oración, yo no voy a renunciar a tu palabra, yo no voy a renunciar a tus promesas. Por algo me estás preparando, para algo tú me estás preparando. Oh, Señor, gracias, gracias, porque detrás de lo que me hace falta hay un propósito mayor.